Muy buenos días a todos. Hoy podrán ver, tenemos un escenario especial. Tuvimos que hacer unos movimientos de último momento, pero de ninguna manera podemos dejar de transmitir y de hacerles llegar la palabra del Señor, porque para eso hemos nacido y para eso el Señor nos ha escogido y nos ha puesto aquí en este lugar. Antes de comenzar, les quiero recordar que es el primer domingo del mes, por lo tanto, hoy celebraremos la Cena del Señor, de manera que tienes tiempo para acercar al lugar donde estés ahorita los elementos para la Santa Cena, un poco de jugo de uva y una galleta o un pedazo de pan. Tienes tiempo para hacerlo. Por lo pronto, acompáñame, vamos a orar para entregar al Señor este servicio. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos infinitamente, Señor, que tú hayas puesto tus ojos en nosotros para que nosotros podamos recibirte y conocer de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, sea palabra de bendición, de edificación, Señor, que mueva y que cale hondo en los corazones, para que la gente que la escuche, Señor, pueda saber a qué hemos sido llamados. Gracias por este tiempo y gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de un libro que para muchos de nosotros, aunque lo hemos escuchado y leído algunas veces, no es un libro que con frecuencia busquemos o con frecuencia leamos en la Biblia. Porque es un libro muy pequeño, apenas tiene 2 capítulos, pero es un libro que nos habla de la manera en que nosotros, como pueblo, como hijos de Dios, muchas veces nos comportamos. Y es el libro de Ageo. Te voy a invitar a que busques en tu Biblia el libro de Ageo. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos, empezando por el 2. En lo que tú encuentras el versículo, te voy a comentar que este profeta Ageo profetizó al pueblo de Israel después del exilio de Babilonia, cuando habían regresado 2 tribus únicamente, Judá y Benjamín. Y habla acerca de la reconstrucción del templo, porque el templo había sido destruido y entonces el pueblo de Israel, el remanente que quedaba, fue liberado y regresaron a Jerusalén. Obviamente con la intención y con el permiso de parte de Ciro de que el templo fuera reconstruido. Y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo más lógico que hubiera sucedido en este tiempo es que el pueblo de Israel, al verse libre, al verse nuevamente en su tierra,
al ver que el templo había sido totalmente destruido. Y además de venir con la intención y el propósito de reconstruirlo, fuera o hubiera sido que se dedicaran inmediatamente a la reconstrucción del templo. Pero aquí la palabra nos habla de que el pueblo no se enfocó en eso. Se enfocó únicamente en reconstruir sus propias casas. Casas artesonadas, dice, es decir, con techumbres muy hermosas, muy elaboradas. Y se dedicaron ellos a reconstruir sus casas. Dice aquí que sembraban, porque obviamente en ese tiempo, después de tantos años de no sembrar, de no cosechar, la tierra también deja de producir. Y dice la palabra que en este tiempo la tierra no producía, que no había lluvia, que no había cosechas. Por eso dice, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja por un sueldo es como si le pagaran en saco roto. Es decir, el dinero o el pago que recibía simplemente no rendía. Y esto tiene una causa porque, aunque aquí nos está hablando del momento en que estas tribus regresan a Israel, a su tierra, a Jerusalén, nos habla también acerca de lo que a ti y a mí nos sucede. Nosotros en un momento dado hemos conocido del Señor. Hemos sido liberados de la esclavitud en la que estábamos. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido limpiados. Y en ese momento que nosotros recibimos de parte del Señor estas gracias, estos regalos, lo más lógico o lo de esperarse sería que nuestra voluntad, nuestro corazón decidiera desde ese mismísimo momento servirle al Señor y entregarle tu corazón completo. Porque aquí nos está hablando de la reconstrucción de un templo físico, pero tú y yo sabemos que la palabra es espiritual y tú y yo sabemos que ese templo del Señor hoy ya no es un templo de piedra, ya no es un templo hecho por manos de hombre. Hoy el templo del Señor, de Jesucristo y del Espíritu Santo es nuestro corazón. Y cuando tú y yo hemos sido rescatados, lo lógico sería que inmediatamente comenzáramos a trabajar en la reconstrucción de este templo. Sin embargo, así como el pueblo de Israel, tú y yo, cuando hemos recibido este favor de parte del Señor, nos enfocamos en querer reconstruir nuestra vida. Antes no supimos llevarla, antes no supimos construir una buena familia, antes no tuvimos la capacidad para sacar adelante los negocios, antes tuvimos problemas para relacionarnos con nuestros propios cónyuges, con nuestros hijos, con nuestras familias. Y cuando recibimos al Señor, queremos en ese momento arreglar todo lo que está a nuestro alrededor. Se nos olvida que Dios no trabaja de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y esa reconstrucción debiera ser desde nuestro interior, primeramente, para que después se refleje en todo nuestro entorno. Familiar, de negocios, de trabajo, de relaciones, cualquier tipo de entorno. Y nosotros empezamos a hacer las cosas y no sé si a ti te sucedió, a mí sí. Pareciera que en vez de irnos bien, nos va peor que como nos iba antes. Porque entonces trabajamos más y el dinero no nos sirve. Aquí dice que los que reciben jornal es como si recibieran en saco roto. Andamos vueltos locos queriendo enderezar nuestra vida y queriendo hacer las cosas bien. Y sembramos mucho, es decir, pensamos que trabajando más, que esforzándonos más, vamos a ver aquello cómo florece. Y dice la palabra que sembramos mucho y recogemos poco. No nos saciamos, no nos llenamos, no calmamos nuestra hambre. Es decir, todo lo que hacemos parece o pareciera que no rinde fruto, que no produce. Y esto es una realidad.
Porque así como en este tiempo había sequía y falta de lluvia, así también es en nuestro corazón. Tanto tiempo de estar mal, esta tierra está seca. La lluvia que cae no produce porque es poca, es insuficiente. Pero nosotros estamos metidos pensando que primero tenemos que arreglar todo aquello y después habrá tiempo para reconstruir la casa del Señor. Es decir, pensamos que el estar bien nosotros es lo último, porque como hicimos muchas cosas malas, primero queremos arreglar todo, antes de arreglar nuestras propias vidas. Y cuando el Señor les dice, ¿ustedes creen que de veras este tiempo es para ustedes? Sus casas están quedando muy bonitas. ¿Y mi casa? Donde yo habito, donde yo me manifiesto, donde ustedes pueden disfrutar y estar en mi presencia, donde yo puedo hablarles a ustedes, esa la están dejando a un lado. No le están dando importancia, le están dando más importancia a lo que está a su alrededor que a lo que es realmente importante. Y el Señor les dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, mi casa, dice el Señor, y allí seré glorificado. Es decir, cuando dice suban al monte, la palabra se refiere búscame, porque a Dios se le busca en los lugares altos, en lo más íntimo, en lo más grande, porque Él es así. Por eso dice, suban al monte y traigan madera. El referirse a traer madera se refiere a traer las bendiciones que nosotros empezamos a recibir cuando buscamos del Señor. Y esas bendiciones, su palabra, su conocimiento, el estrechar y reforzar esa relación que deberíamos tener con Él, primeramente, es lo que va a reedificar la casa del Señor en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros, así como se glorificaba en el templo. Por eso dice, ahí yo seré glorificado. Y entonces dice el Señor, si ustedes hacen esto, entonces yo haré que llueva otra vez. Eso dice más adelante. Yo haré que su tierra produzca. Yo haré que todo eso que están haciendo hoy en vano y que parece que no les da fruto, ahora sí les dé fruto. Pero lo primero es reconstruir el templo del Señor. Porque cuando nosotros nos enfocamos en reconstruir el templo del Señor, le estamos dando la gloria a quien nos ha rescatado. Le estamos dando gracias y le estamos dando su lugar a quien nos perdonó nuestros pecados, a quien nos ha sacado de la esclavitud y a quien nos ha presentado una oportunidad para una vida nueva. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros estemos enfocados primeramente en atender a quien nos ha salvado. Y esto, mi hermano, a veces es tan difícil, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Como en nuestras fuerzas echamos a perder nuestras vidas, creemos que con nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo vamos a poder reconstruir aquello. Y es que eso te dice la psicología. La psicología te dice, cree en ti mismo, ten fe en ti para que puedas salir adelante. Pero el reino de los cielos es totalmente inverso al reino de la tierra, al reino del mundo. En el reino de los cielos las cosas funcionan de manera inversa.
El único que puede reconstruir nuestras vidas es el mismo que nos ha liberado de nuestra vieja y vana manera de vivir. El mismo y el único que nos pudo haber perdonado nuestros pecados para que nosotros pudiéramos caminar y empezar a hacer una vida nueva sin cargas y sin deber absolutamente nada. Esa es la única manera de hacerlo, hermano, pero el mundo te dice: trabaja más, esfuérzate más, haz más cosas, sé más inteligente. El reino de los cielos te dice: entrega tus cargas al Señor, confía en Él y Él hará. Es muy diferente, ¿verdad? Y cuando tú te pones a meditar en esto y te das cuenta de que efectivamente has estado postergando el reconstruir la casa del Señor en tu vida, en tu corazón, en ti mismo, yo me pongo a pensar y digo: ¿cómo es posible que si yo he entendido el regalo que recibí, yo no caiga de rodillas frente al que me rescató, frente a quien me perdonó? ¿Cómo es posible que yo me resista a servir y obedecer a un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, 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 la máxima santidad que puede existir en todo el universo? Y esa persona, ese ser grandioso, inclinó su oído a mi lamento, a mi lloro, inclinó su oído a mi clamor y a mi súplica, me escuchó y me rescató. Y yo le niego esa parte que Él me está pidiendo. Yo tengo el atrevimiento de negárselo. ¿Cómo es posible que yo me resista a servir y a obedecer a quien murió por mí en la cruz? A quien dio su vida por ti y por mí sin merecerlo. Como dice la palabra, cuando aún éramos enemigos de Dios. Ni siquiera estábamos cerca de Él. Y Él dio su vida y pagó por todos y cada uno de nuestros delitos y pecados. Y tú y yo le regateamos el tiempo, le regateamos la obediencia. Cuando en la historia de la humanidad un gobierno, un imperio, un ejército vence a un pueblo, todos se someten a la autoridad de quien los venció. Y en el espíritu o en lo espiritual debería ser similar. Si Él me rescató, si gracias a Él yo fui sacado del pozo de inmundicia donde estaba, mi obediencia debiera ser absoluta para Él. Pero como personas no resistimos. Sabemos y reconocemos muchas veces que efectivamente Él nos ha sacado de donde estábamos, pero nos resistimos a obedecerle y a hacer lo que Él nos pide. No entendemos que si lo hacemos va a ser beneficio para nosotros. Él quiere darnos más, Él quiere bendecirnos aún más, pero para que Él lo pueda hacer necesitamos entregarle nuestro corazón. El templo donde Él quiere habitar para que Él mismo lo reconstruya. Ni siquiera es algo que vamos a hacer tú o yo. Él lo va a hacer también. Pero nosotros nos negamos a entregarle eso que por derecho ya le ha pertenecido. Porque Él ha pagado por ti y por mí el precio que debía ser pagado. Pero nuestro precio no fue un precio barato. Aunque tú y yo muchas veces nos menospreciamos, Él pagó un precio altísimo por ti y por mí. Pagó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos estar el día de hoy, o debiéramos estar el día de hoy, adorándole.
postrados a sus pies y rendidos a su voluntad. Pero nuestra naturaleza se revela. Nuestra naturaleza se resiste a hacer lo que por justicia deberíamos hacer. Yo recuerdo en este momento las palabras de Pablo en Filipenses 1:21, y eso sería algo que para nosotros debería ser nuestra principal manera de pensar. Decía Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir en Cristo es la razón más grande y más importante que tendríamos para vivir. No necesitaríamos más. Y entonces todo lo demás, como decía Pablo también, podríamos considerarlo basura. Nuestros títulos, nuestros diplomas, nuestros reconocimientos, nuestras aptitudes, nuestro conocimiento, todo lo que hemos aprendido en el mundo debería ser considerado como basura frente al conocimiento de Dios. Porque eso es basura. No hay nada más grande ni más importante ni nada que nos pueda beneficiar más que el conocimiento de Dios. Y decía también Pablo en Gálatas 2, del 19 al 21, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando tú sabes que Jesús en la cruz llevó todos nuestros pecados y los dejó precisamente clavados allí, inmovilizados, que pagó con su vida porque así estaba escrito que debía ser, que pagó con su sangre porque su sangre es el precio más alto que se podía pagar por toda la humanidad. Y cuando Cristo muere en la cruz, quedan crucificados todos nuestros pecados. Todos quedan en la cruz. De manera que, dice aquí, ya no vivo yo. Ya no deberíamos vivir nosotros. Mas Cristo vive en mí. Cristo reconstruye su templo en nosotros para vivir en nosotros. Y entonces, dice más adelante, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, debería ser que a partir de ese momento, todo lo que yo viva, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo manifieste, debería ser en la fe de Cristo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con todos y cada uno de nuestros actos. Porque luego parece que hemos sido rescatados y no nos importa, como si no hubiera sucedido nada. Seguimos comportándonos igual, seguimos actuando igual, seguimos con las mismas adicciones, seguimos con los mismos vicios, con los mismos comportamientos, como si lo que hizo Dios, lo que hizo Jesucristo, no tuviese ningún valor. No glorificamos con nuestras vidas a Dios. No lo honramos con las cosas que hacemos. Pero dice Él que Él se entregó porque nos amó. Por cuanto nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces dice Pablo, y así deberíamos decir nosotros, yo no desecho la gracia. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo que Cristo hizo por mí yo no lo merecía. Sin embargo, Él lo hizo.
Y por cuanto lo hizo, yo no desecho esa gracia. Yo me acojo a esa gracia para estar agarrado de ella. Pues si por la ley fuese justificado, es decir, si por la ley yo tuviera que ser salvado, en vano hubiera muerto Jesucristo. Pero por la ley, mi hermano, nadie, absolutamente nadie, se salva. ¿Qué deberíamos hacer? Si pudiéramos entender lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario, si pudiéramos entender lo que realmente significó la muerte del Hijo de Dios para poder pagar tus pecados y mis pecados, viviríamos en una constante alabanza a Dios. Todo lo que hiciéramos glorificaría su nombre, porque estaríamos entendiendo el valor del sacrificio de Jesucristo, lo que representa que Él haya ido a la cruz y haya entregado su vida por ti y por mí. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos que hemos sido dignificados, que hemos sido justificados y que hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Y a nosotros, como pueblo, como discípulos, como hijos de Dios, esto nos da la oportunidad de participar de la naturaleza divina de Jesucristo, de ser partícipes con Él de la gloria del Padre. Pero también nos da derecho, no porque nos lo merezcamos, sino porque Él así lo quiso y así lo decidió, de ser invitados a cenar con el Señor. Dice en Apocalipsis que Él llama a la puerta y si abres, Él entra a cenar contigo y tú cenarás con Él. Y esa cena a la que se refiere es a la cena del Señor. Estamos invitados a cenar con Él y Él cena con nosotros. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Y la institución de la Cena del Señor no es otra cosa sino la oportunidad de participar con Él, de estar sentados a la mesa con Él. Pero no únicamente esto, sino además, esto es un recordatorio de lo que Jesús hizo para que tú y yo pudiésemos ser salvos y tener acceso a la presencia del Padre. Es un recordatorio de que alguna vez, hace 2000 años, un hombre, hijo de Dios, sin pecado, un hombre perfecto, un hombre que jamás pecó ni de pensamiento, cargó con tus pecados, cargó con mis pecados y fue a la cruz a morir para pagar por ellos. Gracias a esto, tú y yo hoy tenemos acceso a esa salvación. Y gracias a eso, tú y yo hoy podemos estar frente al Padre, justificados por su santidad. Y podemos caminar en santidad, porque caminar en santidad es caminar en obediencia. Dice en la primera carta a los Corintios, versículo 23, capítulo 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Puedes tomar tu pan y puedes partirlo. Tomad y comed.
esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participar del pan es participar de la palabra de Dios. Es participar del alimento, como decía Jesús, el único alimento que va a producir en nosotros el nunca más tener hambre. El alimento perfecto, el alimento del cielo, la palabra de Dios, el alimento de ángeles, el maná del cielo. El alimento del cielo es Jesús mismo, su palabra. Si nosotros nos alimentamos de Él, nunca tendremos necesidad y nunca tendremos hambre de ninguna otra cosa. Dice además, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Dios es un Dios de pactos. Y el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto perfecto, está sellado con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero. El vino o el jugo que acabamos de tomar representa la sangre de Cristo, que es el símbolo del pacto eterno de Dios para con nosotros. Un pacto que no se rompe jamás, un pacto que permanece por los siglos de los siglos, un pacto que fue firmado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo, que se cumple en Jesús y que se va a ver completado en la segunda venida del Cordero. Por eso dice enseguida, en el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo vendrán? No lo sabemos. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esa venida. Tenemos que saber que nuestra preparación para esa venida es únicamente obediencia. Honrar, glorificar a Dios y a Jesucristo en todas y cada una de nuestras acciones. Estar preparados para esa segunda venida significa ser emisarios del Evangelio. Todo lo que tú has recibido de gracia tiene que ser entregado de gracia. Todas esas cosas que tú has sentido en ti, que a ti te han sido entregadas, no han sido entregadas para que las guardes. Te han sido entregadas para que las multipliques. Para que salgas a la calle, salgas a tu trabajo, hables con tu familia y les permitas a ellos conocer al Dios que tú conoces, al Jesús que tú has conocido, al Cordero de Dios que vino a quitar todo el pecado del mundo. Y así como lo hizo contigo y conmigo, lo puede hacer con todo aquel que abre su corazón, le recibe y le escucha. Nosotros anunciar la venida de Jesús o anunciar su muerte es anunciarle a la gente que gracias a esa muerte y a esa resurrección de parte de Jesucristo hemos sido nosotros salvados. Y esa salvación que ahora tú y yo tenemos, la pueden tener también ellos. ¿Y cuánto tiempo tenemos que hacer esto? El resto de vida que nos quede. Por eso dice que nosotros anunciamos su muerte hasta que Él venga. Porque Jesucristo, tú y yo sabemos que no quedó clavado en la cruz. Murió en la cruz. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y gracias a que Él resucitó, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Porque así como dice la palabra, que así como fuimos muertos
con Él, también fuimos resucitados en su resurrección. De manera que nosotros, nuestro deber y nuestra obligación es predicar esperanza, predicar a Jesús hasta que Él venga, porque Él vendrá cuando todo su pueblo, cuando todo su cuerpo haya escuchado la palabra de verdad. Cuando tú y yo hayamos hecho el trabajo que nos toca como iglesia. Cuando tú y yo hayamos realizado la gran comisión que Él nos encomendó, que es llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Que el poder de Cristo se manifieste en ti y en mí, en sanidad, en profecía, en santidad. Que el poder de Jesús sea evidente a todo mundo cuando te vean a ti, predicando en cada esquina, en cada persona, en cada situación. Ese, mi hermano, es nuestro trabajo. Eso es abrir nuestro corazón para permitir que Jesús reedifique su templo en nosotros. Y que el día que Él venga por su esposa, que es la iglesia, de la cual formamos parte tú y yo, nos encuentre trabajando en santidad, limpios, sin mancha y sin arruga, como dice la palabra. Porque Jesús vendrá por su iglesia. Pero no te preocupes, no es ni la iglesia que conoces normalmente, no es la iglesia evangélica. La iglesia de Jesús es su cuerpo y es el conjunto de todos los redimidos. Donde quiera que se encuentren, todos los redimidos de parte de Dios son parte de esa iglesia. Lo único que tenemos que hacer nosotros como trabajo es ir a todas las naciones, hablar a todo mundo, para que todo aquel que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo, se reintegre a Él como es el deseo del Señor. Para que cuando Él venga encuentre a su iglesia completa, su cuerpo completo. El cuerpo de Cristo no puede faltar ninguna parte. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es llenar auditorios ni iglesias. Nuestro trabajo no es tener 1000 personas levantando los brazos mientras está la alabanza y saliendo de allí como si nada hubiera pasado. Nuestro trabajo es llevar el evangelio a toda criatura en el mundo. Deja de estar escatimándole tiempo al Señor. Deja de estar regateándole el tiempo. Deja de estar queriendo reconstruir lo que tú destruiste. Porque el único que lo puede reconstruir es Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.